¿Qué pasa cuando el cuerpo se convierte en un territorio desconocido? Cuando el deseo, en vez de ser un lugar de placer, se vuelve una fuente de angustia. Criatura, la más reciente película de Elena Martín, se atreve a poner sobre la mesa esas preguntas que muchos prefieren evitar, y lo hace con una valentía y una sensibilidad que desarman. Esta no es una película cualquiera. Criatura se mete de lleno en uno de los temas más incómodos y, al mismo tiempo, más urgentes de nuestra época: la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con el deseo y con las heridas invisibles que arrastramos desde la infancia. Es un viaje profundo a los rincones más íntimos de la experiencia femenina, un recorrido por los silencios, las culpas y los miedos que nos habitan, aunque muchas veces no sepamos nombrarlos. La historia sigue a Mila, una mujer de 30 años que, tras romper con su pareja, descubre que algo en su vida sexual no encaja. Es entonces cuando empieza a mirar hacia atrás, a recordar episodios de su infancia y de adolescencia que fueron enterrados, pero que siguen latiendo dentro de ella, y lo que encuentra es un mapa de momentos aparentemente pequeños, pero que la marcaron de manera profunda: sus primeras exploraciones sexuales de niña, las miradas de los adultos, las palabras no dichas, las culpas impuestas, las heridas que nadie vio. Pero lo que hace que Criatura sea una película tan poderosa no es solo la historia que cuenta, sino cómo la cuenta. Elena Martín, que además de dirigirla interpreta a Mila, logra algo muy raro en el cine: mostrar el cuerpo y el deseo desde adentro, desde la intimidad real, sin caer en clichés, sin usar la sexualidad como espectáculo. Su cámara nunca invade, nunca explota el cuerpo. Al contrario, acompaña a Mila con una ternura brutal, en sus momentos de soledad, de miedo, de confusión. Las escenas de Mila con sus distintas parejas, y sobre todo las escenas donde está sola con su cuerpo, son tan sinceras que por momentos pueden resultar incómodas, precisamente porque no estamos acostumbrados a ver la sexualidad femenina mostrada desde ese lugar tan crudo, tan honesto. Y es que Criatura no solo habla del deseo, habla de la falta de deseo, de la desconexión, de cómo la educación que recibimos sobre el cuerpo, o la ausencia de esa educación, nos condiciona de por vida. Habla de esos silencios familiares, de esas miradas que juzgan, de esas palabras que no llegan cuando deberían llegar. Y eso resuena mucho, porque ¿quién no ha cargado alguna vez con la culpa de sentir o de no poder sentir? Que ara fas broma. Ets tan guapo. Què és això, tia? Una articària. Em sortia quan era petita. Mila, Mira, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no? però m'esteu espiant o algo. Espera. Què? Una cal. És que no vull fer-ho. Per què? Papa, el Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva. Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa. Però per què, papa? Vull que m'ho expliquis. No és que no i prou. Em sap greu no posar-ho més fàcil, però és que no puc no fer aquest procés. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y como escucharon, tenemos nada más y nada menos que una película que se estrena este fin de semana, y tengo nada más y nada menos que a la realizadora y protagonista de la película, Elena Martín. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues qué gusto platicar contigo. Primero, cuéntame, ¿cómo? A ver, sé que el tema de esta película nace de una charla que tienes con unas compañeras en teatro, y a partir de ello, pues te sorprendes de todos los tabús que persisten con el paso de los años, y que decides romper con tu película Criatura. Sí, exacto. Fue en el contexto de un proceso creativo que estuvimos compartiendo experiencias, explicándonos recuerdos que teníamos sobre nuestras experiencias, nuestros despertares sexuales, y llegamos a hablar de la infancia.
Y cuando hablamos de la infancia nos dimos cuenta de que muchas de nosotras empezábamos a contar las anécdotas diciendo, bueno, esto no lo he contado nunca, es la primera vez que lo digo en voz alta, pero recuerdo, pues yo qué sé, recuerdo por ejemplo que una amiga en los campamentos me contó que si me frotaba contra un cojín sentía cosquillitas. Recuerdo sentir mucha vergüenza porque pensaba que esto no estaba bien, ¿no? Como empezamos a contarnos este tipo de cosas y ahí yo me quedé muy fascinada con estas historias y con cómo después de años de amistad, porque éramos amigas todas las personas que estábamos ahí en el grupo, no habíamos hablado de muchas cosas, pero de esta no. Y ahí empecé a investigar y me di cuenta que había mucho material, que había muchas cosas escritas sobre el tema y que había muy pocos referentes en ficción. Y además es un tema que interpela a todo el mundo, porque cuando nos pusimos a entrevistar a mujeres y a hombres, padres y madres, sobre el tema de la sexualidad o de la educación sexual, todo el mundo tiene una relación muy misteriosa con sus deseos. Y, y aún así, aunque el sexo está muy presente en el cine, este tipo de intimidad, este tipo de, bueno, estas reflexiones acerca de dónde salen nuestros bloqueos o de dónde salen nuestros deseos, no es algo que se hable mucho. ¿Cómo escribir un guión como el de tu película? Sé que es un guión coescrito con Clara Roquet, pero es un guión complejo que, pues bueno, también vas dando forma con la cámara. ¿Cómo fue el reto del mismo? Pues la verdad es que fue un proceso largo de guión. eh, y el primer reto fue que como teníamos tanta información, habíamos hablado con sexólogas, con terapeutas, habíamos hecho entrevistas, teníamos tanto material que pensábamos, ¿y ahora cómo lo convertimos esto en una historia? Porque Mm. no queríamos hacer algo teórico, queríamos hacer una película accesible, emocional, que tuviera incluso momentos de comicidad, y entonces el primer reto fue convertir todo eso en unos personajes concretos. Y después de ese reto bueno, ese reto duró durante todo el proceso, pero también había el reto de qué etapas de la vida contamos. Y entonces, bueno, pues decidimos la infancia, la adolescencia y a los 30 años por contar como el primer despertar sexual, según las terapeutas sexólogas y tal, y en los libros que leímos, sucede entre los 3 y los 6 años. El despertar sexual adulto sucede en la pubertad con la llegada de la menstruación. Y luego a los 30 es como que empieza, al menos aquí en España, las mujeres empiezan a plantearse si quieren tener hijos o no, si quieren formar una familia propia, empiezan a reflexionar sobre su relación con sus padres. Y nada, ahí fue. Te digo esto como entre muchas otras cosas y otras preguntas que teníamos, como por ejemplo, cómo tratar el tema desde un sitio muy tierno, sin Mm. morbos, sin efectismos, ¿no? Por ejemplo, la infancia es un momento muy delicado, entonces, cómo contar ese momento desde un sitio luminoso, bonito, ¿no? Como siendo eso, siendo un tema que es extremadamente tabú realmente en la mayoría de culturas, ¿no? Considerando justamente el tema de las infancias, Elena, el impacto que la ficción puede tener en en las mismas, ¿cómo fue el proceso de trabajo con la niña que interpreta a Mila para que comprendiera su personaje, pues sin exponerla a temas complejos de una manera abrumadora? ¿Hubo algún enfoque específico para proteger su bienestar mientras interpretaba escenas de gran carga simbólica? Pues hubo varias, o sea, varias medidas que tomamos. Para empezar, las más básicas, pero muy importantes, que es hablar con coordinadoras de intimidad y que ellas hicieran una evaluación de los riesgos desde el guión, ¿no? Como nos iban puntuando las escenas, si eran verdes era que todo bien, si eran naranjas era atención y si eran rojas era, vale, esto no se podrá rodar tal y como está escrito, hay que buscar otra manera. Entonces, por ahí empezamos, luego todas las medidas de protección física, ¿no? Que no hubiera ningún contacto real, eh, todas estas cosas como más de protección básica. Y luego estaba toda la parte emocional, de cómo le explicamos a la niña la película para que la entienda, porque tiene derecho a saber lo que estamos contando, pero que sea una explicación que una niña de 5 años pueda comprender y
que no la inquiete, ¿no? Y que no. Y entonces lo que encontramos fue que le contamos que ella era una niña, que ella interpretaba un personaje de una niña que es una niña que tiene poderes. Es una niña que tiene poderes y esos poderes le llegan, los nota en conexión con la vulva, pues por eso se ponen las flores en el bañador o por eso ella siente a veces cosquillas y cuando siente esas cosquillas es que le están viniendo los poderes, pero que sus padres no lo pueden saber porque si lo supieran se enfadarían de no tener a una niña normal y de enterarse que es una brujita y ¿no? Un relato que existe mucho también en los cuentos infantiles, como la bruja secreta, ¿no? Como la niña mágica secreta. Y por ahí, entonces, esto nos ayudó mucho porque todas las escenas en que los padres reaccionaban enfadándose con ella lo asociaba a los poderes. De hecho, en el rodaje, ella es una niña muy inteligente y le explicábamos las escenas y ella se aprendía el texto y todo. Y en algún momento la dejábamos improvisar porque sus aportaciones eran muy interesantes y en algún momento tuvimos que cortar cosas que ya en las escenas cuando su padre le decía, ¿por qué has hecho esto? Y ella le decía, porque tengo magia. Entonces, cuando ella improvisaba, sacaba este tema. Pero en general funcionó muy bien y sus padres estaban siempre en el rodaje y en los ensayos. Y eso también es muy importante al final. Claro. Tú misma interpretas al personaje de Mila y también hay otra actriz que te interpreta en la adolescencia. ¿Cómo fue el trabajo ya en conjunto con las tres actrices para darle, pues justamente el viaje que va narrando pues, el propio personaje de Mila a lo largo de la película? Pues bueno, yo ensayé con ellas, empecé a ensayar mucho antes de los ensayos con los actores adultos. Ujú. Mila, o sea, Claudia Malayalada, que interpreta a Mila en la adolescencia, era su primer papel. Ella es bailarina de clásico y no había actuado nunca, pero tenía una intuición muy potente y entonces estuvimos ensayando bastante antes de empezar la preproducción eh, explicándole muy bien de qué iba todo y ahí, desde estas conversaciones que teníamos ella y yo, que compartíamos referentes, ideas, yo le contaba cosas de mi adolescencia porque ya estaba haciendo época, ¿no? Ella en el 2006, que se sitúa la adolescencia, ya no había nacido. Ujú. Entonces, pues compartíamos estas cosas y poco a poco, tanto ella como yo nos fuimos como mimetizando. Ya de por sí teníamos una energía muy parecida, también por eso la casteamos a ella, pero luego había muchas otras cosas que no tenían que ver ni con ella ni conmigo, sino que tenían que ver con Mila. Y ahí sí nos poníamos de acuerdo, ¿no? En plan, ¿cómo reacciona Mila a estas cosas? O cómo es. Con la niña no era tanto un diálogo, sino era como intentar llevarla para, ¿no? Como en esa dirección. Pero sí, fue sobre todo convivir mucho y hablar y comunicarse, hacer cosas, no solo ensayar, sino, pues, si no sé, ir a merendar un día o ir a la niña, por ejemplo, a mí la pequeña, la íbamos a buscar a veces a la escuela pues cocinábamos un pastel, cosas que hicieran que entráramos como en una cotidianidad que luego nos permitiera contagiarnos las unas de las otras. Para ir cerrando, Elena, y agradeciéndote estos minutos de charla, un elemento que me gustó mucho de tu película, hay varios, pero uno que me gustó mucho es la presencia de los hombres. Se nos muestran estos hombres que son buenos, ¿no? O sea, no son maliciosos, pero uno como hombre va viendo la película y como está sucediendo en esta época, que creo que es muy valioso, nos vamos haciendo preguntas, nos vamos confrontando y nos vamos deconstruyendo. ¿Cómo fue ese trabajo con los hombres? Pues me alegro mucho que me lo preguntes porque es de mis preguntas favoritas. Sí era muy importante para nosotras, para Clara Roquet y yo, que Clara Roquet escribió conmigo la película, eh, la idea de que estábamos contando algo que nos pasa a todos. No hay antagonistas en la película, o sea, todos hemos sido educados de una cierta manera y todos cargamos con nuestro peso por la condición de género, cargamos con nuestras heridas, con lo que sea, y lo hacemos lo mejor que podemos, pero entre unos y otros nos vamos como pasando esos lastres y esas heridas, y era muy importante que los hombres en la película, como todos los personajes, se equivocan, pero que tienen buenas intenciones para poder empatizar con ellos y llegar a entender qué los lleva
¿Qué les lleva a estos miedos? ¿Qué les lleva a estos bloqueos también a ellos, ¿no? Y en ese sentido yo estoy muy contenta de eso porque es de las cosas que más nos han dicho los espectadores al salir de la película o en los Q&As. Muchos hombres y muchos chicos jóvenes también, padres también, se han acercado a mí o han intervenido en público para contar que se han sentido muy respetados y muy reflejados en la película y muy reflejados también en este momento que estamos viviendo de quiero hacer las cosas de otra forma, pero todavía no sé cuál es esa otra forma. Es como un momento de estar en un camino y a veces te puedes sentir muy perdido, ¿no? Como en ese camino de, vale, yo no quiero ser como eran mis padres o mis abuelos, pero tampoco sé quién es esa nueva persona que quiero ser. Entonces, pues ahí hay un viaje muy bonito y con muchas posibilidades que era muy interesante en unos personajes cinematográficos. Totalmente. Pues Elena, muchas felicidades por esta película que la gente ya puede ver a partir de hoy, 13 de marzo. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Busquen a Somos Piano, ahí está la información de los cines donde pueden ir a verla. Mucho éxito con tu carrera y felicidades de nuevo por la película, Elena. Muchísimas gracias. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.